34 minutos, gobierno de la mañana, Fausto Monte de Oca. Muy buenos días, Ivonne, Josefina, Juan, Carlos. Retomando el tema del tema de la regularización del trabajo doméstico, ahora lo voy a hacer desde el turno nuestro. Queremos decir que ciertamente la Constitución del 2010 creó un gran catálogo de derechos, que los derechos son progresivos. Y nosotros aplaudimos esta iniciativa que se hace del Ministerio de Trabajo porque lo que se quiere es una sociedad que esté basada en la ley, que esté basada en los derechos. Sin embargo, una cosa es la ley es algo abstracto, algo que uno ve como siempre algo ideal, pero cuando esto se aterriza a la práctica, puede ser que encuentre muchas dificultades y puede ser que abra la posibilidad de que el trabajo doméstico dominicano sea desplazado por trabajo doméstico de personas extranjeras. Nosotros estuvimos un tiempo viviendo en la República Argentina y nos dimos cuenta que todos los funcionarios de la embajada tenían en su casa personal doméstico paraguayo. Y esto me viene a la cabeza por la situación que se va a dar. Regularmente el trabajador extranjero en la práctica, eso lo vemos en la práctica en todas las actividades económicas, siempre gana menos que lo que puede cobrar una persona nativa por una actividad realizada. Entonces, cuando nosotros observamos todo lo que tendrá que pagar la clase media, porque tenemos que decir claramente que esta es una medida que en cierto modo, si lo queremos ver desde el punto de vista de los intereses de la clase media, afecta, si lo queremos ver desde el punto de vista de lo que se quiere lograr para la trabajadora doméstica, favorece a la trabajadora doméstica, pero póngale por favor par de comillas, porque eso de que favorece hay que verlo ya en la práctica, hay que verlo en la realidad. Y en la realidad podemos decir que una clase media que trabaja, que no produce plusvalía, que va a pagar de su salario deprimido, paga un personal no por comparencia, sino por necesidad, porque no tiene con quién dejar a los hijos en su casa, porque necesita a alguien que acompañe, lo hace por necesidad, lo paga de su salario, un salario deprimido que no genera plusvalía, que no tiene un plusvalor, lo va a tener que pagar de su salario. Eso le va a incrementar bastante, esa nueva ley, esa nueva resolución le va a incrementar bastante la permanencia de una persona de esa característica en su casa. ¿Por qué? Porque tendrá que pagar salario, tendrá que pagar seguros médicos, tendrá que pagar todos los temas de la TCA, y eso va a incrementar lo que va a hacer que volvamos a los tiempos cuando nosotros, la familia dominicana, que no existía, no estaba tan arraigada el tema de las trabajadoras domésticas, mandaba a buscar una sobrinita del campo para que se le pagaba la escuela o se le ponía en la escuela para que acompañara a los hijos en la casa, porque ya el trabajo doméstico va a ser un lujo que pocas familias de la clase media podrán darse. De manera que veremos esto, Ivonne, en la práctica y veremos cómo se desarrolla. Desde mi punto de vista, en los países desarrollados tú no ves. No, eso no existe. Eso no existe. Vete a Europa. Inclusive, Ivonne, debo de agregarte ahí que yo una vez estaba en un consultorio y una señora hablando, tú sabes que los dominicanos hablamos muchísimo, yo no la conocía ni ella tampoco a mí, entramos en una conversación y ella me dice, yo vine a hacerme este estudio porque yo tengo que ir al Canadá. Inmediatamente habló sin yo preguntarle y dice, tengo que ir al Canadá porque en el Canadá no existe personal doméstico y mi hija trabaja en una gran empresa en Canadá y no tiene con quién dejar los hijos. La señora, ojo vista, se veía una señora muy fina, muy de clase media acomodada, y ella iba, como decimos bien dominicano, a abuelear, iba a hacer trabajo doméstico con su hija en Canadá, porque en el Canadá esos trabajos no existen. De manera que el trabajador doméstico, la trabajadora doméstica, en su gran mayoría no sabe ni leer ni escribir, y lo único que sabe hacer para ganarse la vida es hacer ese oficio en las casas de las clases medias. Si eso se graba, si eso se quiere poner como se ha querido hacer, no es que nosotros estemos negados a los derechos, porque como bien hemos dicho, los derechos son progresivos, son siempre para aumentar, pero definitivamente la clase media no va a poder soportar tener una persona en su casa bajo esas condiciones.